física no nos interesa tanto, la parte de rituales de las casas no nos llama tanto la atención. Lo que nos llama la atención es la parte espiritual, qué es lo que Dios dijo, qué es lo que Dios activó. Y entendemos que hay una demanda para tomar esas bendiciones y eso es lo que estamos viendo. ¿Se acuerda? Comenzamos con la casa de Benjamín, por allá cuando estaba el aniversario, luego siguió la casa de Judá y bueno, hoy le toca el turno a la casa de Rubén. Así que comenzamos y la casa de Rubén le dimos un título a la casa de Rubén, la mentalidad del reino, una mentalidad correcta. Y ya vamos a entender por qué hablamos de eso. Frente a todo lo que hoy oímos, frente a todo lo que uno llega a escuchar a través de la televisión, frente a todo lo que uno está oyendo en este tiempo, a ver, prende el televisor y escucha esto, prende o se va a otro canal y hay otro. A ver, miro acá y están la vacuna, la sangre y el chip en la sangre, la vacuna. Me voy a otro lugar, a otro canal y en otro canal veo que aumentaron los casos, disminuyeron los casos. Veo en otro donde a lo mejor, bueno, no quiero oír más esto, que por ahí se agarran, entramos en guerra acá, se entra en guerra acá, hay presión de este lado, que vemos movimiento. Entonces, diferentes noticias comenzamos a ver y nosotros comenzamos a prestarle atención a todo eso. Ahora, también nosotros podemos decir, bueno, no quiero escuchar esto, me voy a ir a lo mejor a algún programa que tiene que alimente la fe. Y comienzo a oír, por ejemplo, mensajes o comienzo a oír palabras de que Cristo viene, de que el Señor viene, de que es el final de los tiempos, de que es el apocalipsis, de que a cualquier momento nos levantamos y está todo semidestruido, de que la economía se destruye, de que al otro día vamos a ser pobres, y todo eso comienza a saturar la mente. Entonces, la pregunta frente a todo lo que oímos y vemos, ¿cuál debe ser nuestra mayor preocupación? ¿Cuál debería ser o debe ser nuestra mayor preocupación? ¿Preocuparnos por las cosas naturales o preocuparnos por las cosas del espíritu? Y nosotros tenemos que entender esto. Escuche esto. En nuestra mente, en ese lugar va a nacer un pensamiento. Y ese pensamiento que nazca puede impulsarnos en la fe o puede hacernos retroceder en la fe. Puede provocar que la fe se expanda en nosotros o puede provocar el efecto contrario, puede provocar que la fe, en lugar de expandirse, de crecer, de ir más allá, puede provocar que entremos en un tiempo de incredulidad, un tiempo donde comienzo a cuestionar todo de Dios. ¿Y por qué va a surgir eso, pastor? Porque comencé a centrar mi mente, mis pensamientos en aquellas cosas que no edifican a la fe, edifican a la carne, siempre está en contra de la fe. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra mayor preocupación? Nuestra mayor preocupación debe ser no estar mirando a ver si la vacuna, la sangre, el chip, aunque son puntos que uno hoy está escuchando, pero vamos a ponerlo en el contexto espiritual. ¿Cuál debe ser nuestra mayor preocupación? ¿Qué es? ¿A dónde tiene que estar enfocada nuestra mente? No digo que no tenemos que informarnos, no digo que no tenemos que leer, digo que dónde tenemos que tener centrada nuestra mentalidad, toda nuestra atención. ¿Dónde tiene que estar centrada? En los asuntos celestiales. ¿Dónde tiene que estar centrada? En los asuntos del Padre, en los asuntos del reino. ¿Recuerda cuando encontraron a Jesús en el templo? En un momento los padres, ¿por qué es necesario estar en los asuntos o en los negocios de mi Padre? En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo, yo tengo la mente centrada, mi mentalidad está centrada. Entonces, nuestra mayor preocupación debe ser el volvernos productivos para el reino. Ser cada día mejor persona, ser cada día un mejor creyente, ser cada día un mejor hijo, ser cada día un mejor... provocar que la fe en nosotros se expanda. No solamente los alimentos que entramos nosotros en esta cuarentena nos expanden, sino meter la fe en nosotros también y que la fe comienza, así como los alimentos en esta cuarentena entran y expanden hacia los costados, así también que la fe que entre en este tiempo tenga ese mismo poder, el efecto de expandirnos. Entonces, el volvernos mejores creyentes, el ser fiel a Dios, el ser mejor persona, cada día ser una mejor persona, cada día diagramarnos a nosotros mismos, decir, hoy tengo que ser una persona diferente, hoy me tengo que levantar pensando en los asuntos celestiales. Y cuando uno piensa en los asuntos celestiales, uno va a empezar a poner palabras creativas, y esas palabras creativas van a empezar a generar una atmósfera de adoración, de exaltación, de rompimiento, de bendición. Entonces la atmósfera que está, por ejemplo, en la casa,
comienza a ser impactada o comienza a recibir de la influencia haciendo desde la fe, fe que está centrada en el corazón. Ahora, la pregunta que nos hacemos frente a esto es, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos lograr cómo podemos lograr esto? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿cómo logramos esto? Bien, manteniéndonos dentro de una mentalidad correcta, una mentalidad que nos lleva a posicionarnos en el gobierno del Padre. Por comenzar no solamente a hablar de gobierno, sino también a manifestar el gobierno del Padre. No solamente llenarnos la boca hablando de la fe, sino manifestar a través de la vida los hechos de la fe. Eso tiene que ver con gobierno, eso tiene que ver con poder, con dominio. Recuerde lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: el Señor no te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu en poder, en dominio y en autoridad. Poder, amor y dominio propio. Entonces, lo que Dios puso en nuestro corazón, lo que Dios puso en nuestro interior, no es para andar llorando por los rincones diciendo, ay, esta crisis que no se va, que no viene, que no nos toca un ministro de economía, que no viene este, que no viene aquel, todo es negativo, que el campo... No, sino que al contrario, tomamos una posición y comenzamos a declarar sobre la economía. Tomamos una posición y comenzamos a declarar sobre la educación. Tomamos una posición y comenzamos a declarar sobre nuestros gobernantes. Porque la iglesia que entiende el poder y el gobierno que se mueve en su interior, se posiciona, como dice la Escritura, en lugares celestiales. Y comenzamos a ejercer de esos lugares celestiales, comenzamos a ejercer justicia. Aunque miremos nosotros a nuestro alrededor y hay un gran número de injusticia, el punto es que nosotros no entremos en esa injusticia. El punto es que nosotros nos posicionemos y comencemos a generar justicia. Justicia. Di conmigo, debo comenzar a generar justicia. Amén. Entonces, ese poder de lo que estamos hablando, una de las cosas que creo firmemente que esta cuarentena, una de las cosas que va a provocar es que la iglesia que se está formando de puertas hacia adentro es una iglesia que comienza a expandir una mentalidad renovada. Se comienza a expandir en la mentalidad, pero también se comienza a expandir en lo que es el gobierno. Pienso que la iglesia que va a nacer dentro de un tiempo no es solamente una iglesia que va a hablar, sino como dijo el apóstol Pablo, el reino no es tan solamente palabras. El apóstol Pablo dijo, el reino también es demostración de poder. Y yo pienso que estas dos cosas van a ir de la mano en este tiempo. No solamente vas a tener una palabra correcta, no solamente vas a tener un consejo correcto, sino que junto a todo eso va a haber una demostración de poder. Es decir, va a haber una fuerza, va a haber un movimiento sobrenatural que la gente va a terminar diciendo verdaderamente, Dios escucha la oración, Dios hace, Dios, porque hoy veo esta respuesta. Entonces, todo eso se logra cuando yo puedo entender cómo debo lograr todo esto, cómo vamos a lograr entrar en el tiempo que Dios quiere. Estamos entrando en un tiempo precioso. La iglesia está entrando en un tiempo precioso, un tiempo que el Señor ha preparado. Este tiempo no lo ha preparado el hombre, este tiempo no lo ha preparado, por ejemplo, este virus no lo ha preparado, este tiempo lo ha preparado el Señor. Entonces, todo lo que Dios, todo lo que el Padre prepara en su sublime sabiduría, lo que va a provocar es a lo largo, no solamente bendecir la generación presente, no solamente tu vida en lo presente va a ser bendecida, sino que también vamos a empezar a marcar el corazón de forma generacional. El corazón de los jóvenes, el corazón de los niños que están creciendo, y cada vez vamos a empezar a ver una generación mucho más estable, mucho más fuerte. Así que vamos a empezar con esto porque tenemos que hablar de los asuntos del reino, tenemos que hablar aquellas cosas que edifican una mentalidad diferente. Así que vamos a edificar, ¿qué le parece? Vamos a edificar la mentalidad del reino. En esta tarde, en esta noche, vamos a edificar esa mentalidad. Quiero que busque conmigo Génesis capítulo 29, 31, porque vamos a comenzar a mirar un poquito acerca de la casa de Rubén. Si bien no vamos a ver todo en esta clase, no lo vamos a ver todo ahora, pero lo vamos a ir viendo a medida que vamos caminando, vamos a ir viendo, comprendiendo, entendiendo qué es lo que Dios, lo que el Espíritu quiere para mi vida, cómo debo ver en este tiempo, qué es lo que el Señor me demanda. Y Rubén es clave para entender todo esto.
Génesis capítulo 29, verso 31, téngalo ahí. Cuando nosotros comenzamos, lo que decía hoy, cuando nosotros comenzamos a estudiar las 12 casas de Israel, establecimos, y recuerde esto, establecimos que nos importa la esencia espiritual, porque la esencia espiritual es aquella que está fluyendo y renovándose. Todo lo que fluye del Padre en un momento se renueva y vuelve a fluir hasta que vuelve a entrar en una renovación. Entonces, quiero que recuerde esto, nada en el Padre es estático, todo es un fluir y una renovación, un fluir y una renovación. Dios permite el fluir, el Espíritu fluye, pero luego llega un momento en que eso que fluye debe renovarse, y cuando se renueva hay una proyección hacia más, entonces hay un incremento, algo progresivo, se va a un nivel nuevo dentro de la fe. Entonces cuando nosotros veíamos esto, leíamos también sobre Génesis 49. No es tan solo, y recuerde que le hablé que no es solamente la bendición de Jacob, no es solamente lo que Jacob habló, no es un hombre hablando, es Dios utilizando la boca de un hombre y marcando presente, de forma presente y generacional, la vida de las personas, o en ese caso era la vida de los hijos, pero es algo que se iba a trasladar hacia su iglesia. Bueno, pero pastor, ¿esto es para la gente solamente de aquel tiempo o esto es para el pueblo hebreo? Recuerde que ya establecimos, y si no, mire los videos hacia atrás, establecimos la palabra de que él derribó la pared intermedia, de que ambos pueblos hizo uno, de que fuimos injertados en el olivo verdadero, de que estamos unidos por medio de la fe. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver y a entender y a tomar de estas riquezas. Entonces puede surgir esta otra pregunta. ¿Y esto a mí? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve conocer sobre Benjamín? ¿De qué me sirve conocer sobre Judá? ¿De qué me sirve conocer, por ejemplo, en este caso, o comenzar a conocer sobre la casa de Rubén? Bien, ¿por qué te sirve? Porque cada vez que nosotros entendemos algo que tiene que ver con lo espiritual, vamos a empezar, o sea, todo esto te va a ayudar a conocer lo fuerte en lo espiritual, pero también te va a llevar a conocer lo espiritual. Entonces, lo que es fuerte va a ir a un nivel nuevo, pero lo que es débil va a ser confrontado. Y cuando algo es confrontado, el propósito de Dios es que podamos cambiar, que podamos erradicar eso que está mal. Entonces, ¿de qué te sirve todo esto? Yo quiero que entiendas esto. Este no es el mensaje de la iglesia. Este no es el mensaje tradicional que muchas veces a lo mejor se puede llegar a escuchar. Este es el mensaje que Yeshua hablaba, el mensaje del reino, lo que te posiciona, lo que te edifica, lo que te expande. Amén. Entonces, yo quiero que usted pueda recordar esto. El día que nosotros tomamos lo fuerte en lo espiritual, crecemos, y cuando crecemos podemos tomar riquezas que están activadas sobre nuestras vidas al día de hoy. Están gravitando a nuestro alrededor. Hay bendiciones que están gravitando, y eso también lo establecimos. Hay bendiciones que están sobre nosotros, pero que la iglesia no ha podido accesar a esas bendiciones, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no ha podido accesar a esas bendiciones? ¿Por qué no ha podido tomar de esas bendiciones? ¿Cuál ha sido el problema? El problema no ha sido el Padre, el problema no ha sido el Hijo, el problema no ha sido el Espíritu Santo, el problema fue la mentalidad con que la iglesia enfrentó ese tiempo. Ahora, cuando la iglesia comienza a cambiar, a transicionar, a entrar en una etapa de transformación, que eso es lo que hace la corriente del reino, todas estas bendiciones comienzan a ser atraídas. Entonces, en el mundo espiritual, la mentalidad correcta, la mentalidad centrada en el reino, comienza a generar como la fuerza de un imán. Entonces, esa fuerza que nace de esa fuerza del imán hace que las bendiciones que han estado demoradas se materialicen. Y ese es el desafío que tiene la iglesia en este tiempo, o la mentalidad del reino. Quiero que recuerde esto. Cuando nosotros comenzamos, ¿se acuerda? Dios comenzó a marcarnos la importancia de esta casa cuando comenzó el aniversario, y Dios nos habló. Después de 9 años, si celebramos el 9º año, después de celebrar 9 años, el Señor nos habla porque se había posicionado la fecha del aniversario en esa ocasión. Surgió el conocer, por ejemplo, el comenzar a conocer sobre la casa de Benjamín. Eso también es algo que ya hemos hablado. Ahora, lo que a nosotros nos interesa conocer
es comenzar a indagar, es comenzar a meternos sobre una mentalidad que es la mentalidad de la casa de Rubén. Génesis 20:31. Búsquelo. Gracias, mientras busca ahí un poquito. Me refresco. Gracias, Jesús. Ya se van a acordar que tengo que tener una servilleta a mano. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahí está, una servilleta. Ahí, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bien, ahí tenemos. Atentos. Esa gente que está aquí conmigo, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Génesis capítulo 29, verso 31, dice así. Y vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Ahora, ¿qué tiene de interesante este verso? ¿Qué tiene de interesante esta palabra? ¿Qué tiene de interesante este verso? Bien, vamos a comenzar a entender, vamos a comenzar a escudriñar un poquito lo que es la casa de Rubén. Rubén significa, miren, un hijo. Esa es la explicación. Es como decir esto. Es como que si este fuera Rubén, bueno, esto no es Rubén, es una explicación solamente. No salga por ahí alguien diciendo, Rubén es un celular. No. Es solamente que la madre agarró a su hijo, o el padre agarró a su hijo, lo levantó a lo alto y dijo, mirá, un hijo. O sea, en el idioma, ¿qué significa? Rubén. Ese significado. Miren, un hijo primogénito. Rubén es el primogénito, el primer hijo que le nace a Jacob. Lo que tiene Rubén es que Rubén, lo que marca la vida de Rubén es en el seno, o lo que rodea la vida de Rubén, lo que hizo a su nacimiento. Rubén nace, mire esto, número 1, porque Dios ve la aflicción, ve el dolor, ve el rechazo, ve el desprecio hacia su madre. Entonces, cuando Dios le concede a Rubén, Rubén va a nacer, y mire esto, Rubén va a nacer en un seno materno, va a ser alimentado desde adentro, desde la madre. Cuando la madre está embarazada de Rubén, la madre comienza a vivir en un tiempo de aflicción, en un tiempo de dolor, en un tiempo de desprecio. Lea era una persona rechazada en todo. Entonces, todo lo que puede llegar a sentir una persona rechazada. Imagínense todo lo que puede sentir una persona a la cual alguien rechaza. Cuando esa persona, cuando Lea es rechazada, o sea, porque la palabra dice que era despreciada. Algunos dicen que era no era muy agradable de fisonomía, Lea. Por eso no era muy digamos, atractiva la palabra correcta. Algunos escritos por ahí dicen que no era muy agradable, para no poner otra palabra. Entonces dice que por eso o pasaba por ese desprecio que le hacían sentir o que le pasaba. Eso va a provocar que Lea comience a generar todo un mover espiritual en su seno. Entonces Rubén va a crecer en un seno materno, va a crecer en un vientre lleno de desprecio. Rubén va a crecer porque dijo esto. La esposa dice, o Lea dice, Lea era esposa de Jacob. Cuando nace Rubén, ella dice, ahora, mire lo que dice, ahora mi marido me amará. Verso 31. Mi marido me amará. ¿Qué significa eso? Significa que mientras ella estaba embarazada, si hay algo que ella no recibía era el afecto, el cariño, el amor, la comprensión, la contención, el acercamiento de su esposo. Por eso ella dice, ahora mi marido, mira lo que dice, sin duda ahora mi marido me amará. Entonces, si voy un pasito más atrás, inconscientemente o conscientemente lo que Lea nos está diciendo es, durante todo mi embarazo, sufrí la falta de amor. Rubén
va a crecer en todo eso. El primer hijo de Jacob va a crecer, por eso el primer hijo de Jacob es una enseñanza profunda para la iglesia en este tiempo. Rubén va a crecer en ese seno, va a crecer en ese vientre, y ese vientre estaba cargado, lleno del desprecio. El desprecio puede generar dolor, rechazo, amargura de espíritu. El desprecio puede causar depresión, angustia, el sentirse solo, abandonado, desesperado. Esa es la matriz de la mamá de Rubén, el primogénito. Ahora, Rubén, cuando es gestado en ese ambiente, todo ese veneno espiritual va a ser cargado sobre Rubén. Todo eso malo va a ser cargado sobre ese bebé. Esto nos lleva a pensar a nosotros, porque él era el primogénito, él era la primera persona, o sea, el primer hijo de Jacob. Pero miren qué ambiente el primer hijo de Jacob va a nacer. Por todo ese veneno que él nunca pudo curar, que él nunca pudo sanar, lo lleva el día de mañana a perder, y escuche esto, a perder su primogenitura, a perder su bendición. El ambiente donde él fue gestado, el ambiente donde él se gestó, la matriz donde él se gestó, está muy conectado a los ambientes donde nosotros también fuimos gestados. Es decir, que si yo miro en un momento en donde Rubén fue gestado, en la matriz, y lo hago una comparación, yo voy a encontrar que hay muchas personas que tienen o están relacionados con Rubén. Una mamá que sufre el rechazo de su familia, una mamá que no acepta un embarazo, una mamá que no quiere quedar embarazada, un hijo no deseado, un intento de aborto. Hizo de todo esa mamá para abortar a ese bebé, para quitarlo de su vientre, pero ese bebé no fue abortado. Ahora ese bebé crece, pero hay una raíz de amargura en ese bebé. Hay una raíz de depresión, de angustia. Y a veces hay niños, y hoy se está viendo cómo la depresión ataca a niños de temprana edad. Antes se decía, la depresión es de gente adulta. Hoy estamos viendo personas que son niños y están en depresión, están angustiados. Y uno dice, ¿de dónde sale todo eso? La gestación de Rubén, la matriz de Rubén, cuando yo lo traslado, me voy a dar cuenta que en muchos puntos hay muchas personas que se asemejan a la matriz de Rubén. Personas que fueron gestados en enojos, en ira, en dolor. Personas que fueron maltratados, es decir, tomaron todo ese maltrato, tal vez de la pareja, tal vez del esposo, tal vez de los hermanos, tal vez de la misma familia. Toman todo ese maltrato y por ese maltrato llegan a pasarle, escucha esto, pasan al bebé exactamente todo ese maltrato. Entonces el bebé ya comienza a nacer, y escuche esto, comenzamos a ser gestados, porque todos nosotros en algún punto, y dígame si no, nos parecemos a Rubén en su gestación. Tal vez papá no abandonó, tal vez papá abandonó, tal vez mamá lo dejó abandonado, lo tuvo y luego se lo dio a alguien que lo cría esa criatura. Tal vez se sufre el maltrato cuando se nace, se vuelca todo ese odio, ese resentimiento hacia la criatura. Es decir, hay personas que llegan a maltratar a sus hijos de una forma muy dura, porque ellos fueron maltratados así. Y ese maltrato provoca que el día de mañana se exteriorice hacia otra persona. Personas que pasaron por desprecio. El amar más un hijo que a otro.
Yo he escuchado cosas de personas en donde le daban lo mejor. Por ejemplo, le daban lo mejor, todo de primera, pero a los demás lo que sobraba, lo que quedaba grande, lo que era usado. ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué alguien tiene esa clase de actitud? Porque todo eso tiene que ver con la gestación, de donde nosotros fuimos gestados. En la matriz donde nosotros fuimos gestados hubo diferencia, y esa diferencia la vamos a terminar proyectando. Entonces, cuando comenzamos a examinar o tratamos de entender, nos vamos a asimilar mucho a la vida de Rubén. Nacimos en pobreza, se nació en necesidad, faltaban cosas, y esa angustia previo al nacimiento es lo que cargó la matriz de esa mujer. Lo que le pasó a Lea le puede estar pasando a cualquier persona en este tiempo, o le ha pasado, por ejemplo, a nuestras madres en su tiempo. Le pasó exactamente lo mismo. El no ser valorada, amada, comprendida, protegida, cuidada, sino al contrario, sufrió toda clase de maltrato hacia ella. Estando embarazada, su vientre, esa criatura que estaba naciendo en su vientre, comenzó a tomar exactamente todo. A lo largo esa criatura va a desarrollar un sinnúmero de problemas. Va a pelear con su carácter, va a pelear con su temperamento, va a pelear con sus emociones, va a pelear con su mente y sus pensamientos. Y uno dice, ¿de dónde viene esto? No sé de dónde viene. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento esto? No sé por qué un día estoy arriba y un día estoy abajo. A veces quiero tener un día estable, quiero mirar la vida diferente. Y a veces miro la vida diferente y no encuentro por qué a las horas estoy pensando que soy un derrotado, que soy un afligido, que no puedo salir adelante. ¿Y de dónde viene esa inestabilidad? ¿En qué momento me cargué con todo eso para que todo eso tenga ese resultado sobre mi vida? Tal vez el vientre de Rubén nos está hablando a todos en esta noche. La iglesia que está en esta cuarentena, o la iglesia que entró a la cuarentena, una de las cosas muy fuertes que Dios está haciendo, Dios está pasando su mano. Y cuando Dios pasa su mano, es con el único propósito que lo hace, es con el propósito de sanar. Dios sana. Y cuando Dios sana, Dios puede promover o provocar un movimiento sobrenatural. Rubén es el primogénito. Rubén es el heredero a la bendición de la primogenitura. La bendición de la primogenitura no solamente tiene que ver con que el padre diga, bueno, te bendigo. La bendición de primogenitura tiene que ver con que él reciba lo mejor. Y no solamente debía recibir lo mejor, sino que debía recibir una porción más que los hermanos. O sea, los hermanos todos recibían una porción igual de la herencia, pero el primogénito se llevaba una porción mayor, porque el Señor lo había prometido, lo había demandado de esa manera. Recuerde que al tiempo, cuando aparece Moisés, una de las cosas que Dios va a reclamar son los primogénitos. Él le dice a Moisés, conságrame todo primogénito. Acuérdate que mío es. Así que la bendición de primogenitura es algo interesante de saber, de comprender y de entender qué es lo que contiene. Porque los primogénitos, si abra los ojos si usted es primogénito, no digo que los demás no sirven para nada, no estoy diciendo eso. Bueno, yo nací después de pastor, no sirvo para nada. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo, bueno, mi hermano, acá está mi hermano y yo, ¿qué soy? Mi hermano es un rey y yo soy una cucaracha. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una bendición mayor sobre la vida de ese primogénito. Ahora, le hablo a aquel que nació segundo. Si el primogénito no toma, esa persona que está esperando ahí, que es la otra persona, esa persona puede llegar a tomar lo que otros desechan. Así que no te angusties si no sos primogénito. Pastor, me arruinaste. No te angusties. Pensá de una manera diferente, pensá de una manera espiritual. Ahora, Rubén va a gestar todo ese dolor.
Y mire esto, Rubén va a empezar a lo largo, todo esto que fue transmitido desde el seno de su madre, lo va a llevar a cometer el error que luego le cuesta la primogenitura. Rubén con el tiempo, cuando ya es una persona grande, adulta, tiene una mala actitud hacia su padre, hacia Jacob. Lo que hace Rubén es allegarse hacia la esposa de su padre y mantener relaciones con la esposa de su padre. Aparentemente, cuando pasa eso, bueno, se pierde la historia, pero luego eso va a traer repercusión a la hora de que Jacob va a bendecir a su hijo. Cuando Jacob decía, Rubén, mi primogénito, mi primogénito, el primero va a recibir, decía, miraba a las ovejas y decía, yo quiero aquella gordita, aquella flaca no quiero, yo quiero aquel toro bueno. Empezaba a mirar lo mejor, porque realmente debían darle lo mejor. La fuerza, y Jacob comienza elogiándolo. Pero luego, y eso lo vamos a ver más adelante, luego dice, pero el día que cometiste el error, te volviste vil. Ahora el punto que quiero ir es, ¿por qué Rubén hizo esto? ¿Por qué Rubén llega a cometer ese error? Error, y escuche esto, no es algo que pasó de moda, es algo que hasta el día de hoy se sigue cometiendo. Tal vez no en esta área, pero tal vez sí en otra área. Tal vez no sea lo sexual, tal vez sea en el temperamento, tal vez sea en el carácter, tal vez sean las emociones. Pero el pecado de Rubén, o lo que pasó en Rubén, hasta el día de hoy sigue sucediendo. Ahora, vamos a entender esto. El por qué Rubén hizo esto. ¿Por qué Rubén hizo lo que hizo? Mire lo que dice David en el 51. Busque conmigo busque conmigo el Salmo 51. Gracias, Jesús. Vamos a buscarlo. Salmo 51, verso 5. Mire lo que dice el Salmo 51, verso 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Una de las cosas que va a reconocer David es que él fue concebido, fue gestado. Entonces, esa iniquidad, ese veneno emocional en el cual él creció, mire lo que dice, yo nací en... O sea, está reconociendo, y escucha esto, está reconociendo la esencia espiritual en su ser, porque la iniquidad tiene que ver con la esencia, la raíz de todos los males, o la raíz del pecado es la iniquidad. Donde hay iniquidad, donde hay pecado, hay una raíz, y esa raíz se llama iniquidad. Y David va a reconocer lo primero, que hay malas raíces en su interior. Raíces que van a llevar a cometer el día de mañana pecado. Ahora, cuando la palabra dice yo nací en iniquidad, David está reconociendo que la raíz de todo mal es lo que uno lleva sembrado internamente. Iniquidad es lo malo sembrado, lo malo que alimenta, lo malo dentro de nosotros que alimenta un hecho. Por ejemplo, antes de que haya un pecado, antes de que haya algo malo, primero lo que va a hacerse sentir es la iniquidad. Por ejemplo, yo hoy pienso mal, por ejemplo, pienso mal, hablo mal. ¿Y por qué pensás mal y por qué hablas mal? Porque hay una raíz, y esa raíz me lleva a pensar mal y a hablar mal, a actuar mal, a tener una mala actitud, una mala acción. Entonces, ¿cuál es esa raíz? Esa raíz es la iniquidad, lo malo sembrado en nosotros. ¿Por qué te cuesta amar? ¿Por qué te cuesta brindarte? ¿Por qué te cuesta ser una persona diferente? ¿Por qué te cuesta poner en práctica las cosas que sabes que tenés que poner en práctica de parte de Dios? ¿Por qué te cuesta ser fiel a Dios? ¿Por qué te cuesta ser comprometido? ¿Por qué te cuesta ser fiel a tus principios, a los principios eternos? ¿Por qué te cuesta ser un buen padre, una buena madre? ¿Por qué te cuesta ser un buen amigo? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué me cuesta eso? Te voy a decir algo. Eso que no me deja ser lo que debo ser,
seguramente hay una raíz de iniquidad operando. Cuando Rubén hace lo que hace, su acción, mire eso, su acción, ¿por qué Rubén va a hacer lo que va a hacer? Porque la iniquidad es peligrosa. Mire lo que va a hacer Rubén. Rubén se va a llegar a la esposa, a Bila, va a tener relaciones y todo lo demás. Y mire esta acción. Cuando Rubén hace lo que hace, su acción le va a decir a su padre, y escuche, porque su padre luego se entera de todo esto, y no es algo que el padre va a decir, mi hijo se acostó con mi mujer, aleluya. No, el padre no va a salir haciendo eso. Ese acto es un acto que iba a llenar, por ejemplo, a su padre de vergüenza. Iba a llenar a su padre de enojo. Iba a llenar a su padre de rechazo, de odio, rencor. Bila era la sierva de Raquel, la esposa que él amaba. Entonces, lo que está haciendo Rubén en ese momento es decirle a su padre, a través de mi acción, voy a hacerte sentir todo lo que le hiciste sentir a mi mamá. Jacob nunca le hizo sentir en lo físico desprecio a Rubén. Pero Rubén con su acción se le hizo sentir a su padre. Cuando él hace lo que hace, Rubén le está diciendo, te voy a hacer sentir el dolor de mamá. Te voy a hacer sentir el enojo de mamá. Te voy a hacer sentir el desprecio que le hiciste a mamá. Te voy a hacer sentir las veces que mamá quiso hablar, charlar, estar por ejemplo, estar con vos. Las veces que ella quiso sentirse protegida, valorada, apreciada. Sin embargo, lo único que recibió fue desprecio. Nunca la amaste, nunca la quisiste, nunca la valoraste. Porque dice la Escritura, y lo acabamos de leer, ella era una persona despreciada y el Señor vio ese desprecio. Entonces Rubén con su acción le va a tratar de tirar todo el peso a su padre. Ahora, el punto es, ¿dónde Rubén cosechó todo eso? ¿De dónde cosechaste todo ese enojo? ¿De dónde cosechaste toda esa maldad? ¿Dónde cosechaste todo eso? Quiero que pueda entender esto que le estoy diciendo. Quiero que pueda comprender. Porque Rubén puede parecerse a muchos de nosotros en esta noche. La mentalidad incorrecta. El hacer algo de forma incorrecta. El tener una actitud. Cuando Rubén hace lo que hace, Rubén le dice a su papá, quiero que se grabe esta parte. Voy a hacerte sentir el dolor que yo recibí cuando estaba en la panza de mamá. Voy a hacerte pagar por todo el desprecio que le hiciste sentir a mamá cuando yo estaba en la panza de mamá, en el seno de mamá. No te diste cuenta quién estaban haciendo. Mi mamá todas las noches me alimentó con sus lágrimas. Mamá toda la noche me alimentó con su dolor, con su amargura. Yo sentía el corazón de mamá que se partía. Dice que un niño está muy conectado al corazón de su mamá. Y estar conectado al corazón de la mamá es estar conectado a los pensamientos. Oí todos los pensamientos de mamá. Deseaba ser feliz y no lo era. Entonces te voy a hacer pagar por eso. ¿Por qué Rubén hace lo que hace? ¿Cómo puedo interpretar lo que él hace? Era el primogénito, era el que iba a tomar lo mejor y de repente tiene una mala actitud. ¿Por qué lo hace? Por lo que tenía sembrado en su corazón.
porque lo que él llevaba cargado por años, que había sido sembrado en el vientre de Lea, y él había absorbido. Así que nosotros tenemos que aprender de Rubén, tenemos que aprender de él y aprender lo que le pasó a él para que no nos ocurra a nosotros. Entonces nosotros podemos tomar el Salmo 51 y decir, a la luz de esa palabra, que Rubén estaba lleno de iniquidad. Su corazón estaba saturado de iniquidad. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué lo hace? ¿Qué lleva a una persona a comportarse de una manera? ¿Vio que hay un dicho que dice, el que me la hace, las paga? A veces tenemos esos dichos. Me la hiciste, bacátela, ahora te viene la otra. Y voy a tratar de hacerte sentir un dolor mayor. La consecuencia de eso es que él a lo largo va a perder su primogenitura. Rubén es la persona que siempre debe examinar su vida, desde lo malo que pasó en su familia, porque es algo que siempre va a intentar volver a repetir el ciclo. La mayoría de nosotros puede estar conectado con el vientre de Rubén, y te puedo asegurar que en algunos casos estamos muy conectados. La amargura que vivió mamá, el enojo, el desprecio, el rechazo, todo lo malo, y nosotros naciendo ahí en la panza y absorbiendo todo eso, tomando esa carga genética espiritual. Todo eso que entró en nosotros, todo eso siempre, todo eso que hoy, al día de hoy, cuando conocemos la fe y le decimos, Señor, yo ahora entiendo, conozco, y comenzamos a apartarlo de nosotros, pensamos que se va. Y Jesús estableció algo totalmente diferente. Él dijo, el espíritu cuando sale anda por lugares secos y áridos, pero luego recuerda de dónde salió y dice, volveré a mi casa. Y cuando vuelve, eso usted lo va a encontrar en Mateo 12:43, y cuando vuelve la encuentra adornada, limpia, pero vacía. Y toma otros 7 espíritus peores y vienen y habitan. Y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. La iniquidad no es algo que se va de la noche a la mañana, mi amigo. La iniquidad no es algo que se vence. Bueno, y hago una oración. Padre, renuncio a la iniquidad. Listo, ya está. Ya no tengo más iniquidad. La iniquidad es algo que constantemente está bombardeando nuestra vida. Constantemente bombardea tu temperamento, carácter, emociones, tus propios deseos. ¿Qué es lo que vas a poner primero? ¿Será Dios primero? ¿Será tu corazón primero? ¿Será tus propios deseos? Nuestra vida. La iniquidad te hace priorizar tu vida antes que los deseos del Padre. Lo que está mal. Y a veces la gente piensa que con orar una vez, ya está. No, ya renuncié a la iniquidad. Ya renuncié a lo malo. Ya lo eché de mi vida. Si eso sería así, tendríamos que vivir o ver al día de hoy una iglesia ricamente posicionada en los asuntos celestiales, pero todavía hay una iglesia que está peleando en tratar de salir de la iniquidad. No es algo que se va de la noche a la mañana, pero es algo que va a demandarte esfuerzo todo a distancia de tu vida. Dice la Escritura que el pecado siempre está a la puerta. La invitación a lo malo siempre está a la puerta. Y es ahí donde uno tiene que reaccionar y reconocer que necesitamos de Él. Y tener el valor para poder decir, Señor, necesito de ti. Rubén nos habla con lo que el vientre que fue gestado a cada uno de nosotros.
¿Sabe? No somos tan diferentes a Rubén, porque yo nací en un vientre. ¿En qué vientre nació? ¿Cómo fue el vientre de su madre? ¿Con qué cosas usted pelea? Eso fue pasado por el vientre. Temperamento. A ver, nació el bebé. ¡Ah! Ah, el nene tiene mal temperamento de chico. No. Lo agarra el pediatra, le pega un chirlo en la cola, el bebé se da vuelta y dice, ¿qué hace? No quiero llorar. ¿Quién sos vos para pegarme? Nadie nace así. Sin embargo, vamos desarrollando ese carácter y decimos, ¿de dónde viene ese carácter? La iniquidad del padre o de la madre. Ahí tenemos algunas que son, falta una raya para hacer cebra y bueno. Pero el vientre de Rubén, donde Rubén fue gestado, no es muy diferente al vientre donde nosotros nacimos. Personas que luchan por ponerse en pie, personas que luchan por salir adelante, porque tal vez durante el embarazo pasaron por ese lugar. Entonces yo tengo que comenzar a entender qué es lo que Dios me está hablando con Rubén. Ay, algunos dijeron, ay sí, la casa de Rubén, aleluya, lo que tiene la casa de Rubén, aleluya, yo quiero la casa de Rubén. Lo primero que tiene la casa de Rubén es que examines la iniquidad en la cual fuiste gestado. ¿Qué pasó mamá cuando, nunca te hiciste esa pregunta? ¿Qué fue lo que mamá tuvo que soportar cuando fuiste gestado? Lo que ella tuvo que aguantar. Tal vez fue una mamá contenida, amada, protegida. Gloria a Dios por una mamá así. Pero tal vez no fue así. Tal vez mamá se la tuvo que arreglar sola con tu embarazo. Tal vez mamá tuvo que mirar la vida de forma diferente y tuvo que salir a trabajar. Tuvo que salir a pelear todas las mañanas para poder brindarle lo mejor a su hijo que estaba en la... Tal vez mamá caminó bajo la lluvia. Tenía una responsabilidad y en lugar de tomar la decisión, tomó la decisión de las mujeres valientes de traer un hijo al mundo y se bancó tal vez que la familia le dé la espalda, porque la familia tal vez le dijo, o abortás a ese chico y seguís acá, pero si lo vas a tener te la bancás sola. Y no viste esa etapa de mamá. No viste esas lágrimas de mamá. Donde tal vez quiso tener a alguien con quien llorar y estaba sola, con su vida y su amada. En el medio de todo eso estabas siendo gestado. Y yo veo a una mamá que se abrazó el vientre y amó a su hijo y eligió bancársela, pero no se iba a desprender de su hijo. Yo veo una mamá enamorada de su vientre, ella misma, que le daría todo lo que no le dieron a ella durante su embarazo. Tal vez en muchos momentos mamá ni siquiera tuvo para comer. E hizo lo que hizo. Tu primer cuna, ya estaba envuelta en
te guste o no, el vientre de Rubén se asemeja a muchos vientres que hoy me están oyendo. Tal vez de grande te enteraste que quisieron abortarte, pero no te abortaron. Pero creciste en ese vientre. ¿Cuánto por valorar, verdad? ¿Con qué cosas uno pelea en la vida? ¿Sabe? Lo que peleamos en la vida fue producto de algo sembrado antes. El enojo con el que peleamos nosotros hoy, la raíz de iniquidad, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con la pobreza. Yo no nací siendo pobre, porque eso es lo que me dice la Escritura. Pero cuando la pobreza comienza a ser algo recurrente y recurrente, yo tengo que entender que hay una conexión diferente que genera pobreza. Seguramente dentro de la iniquidad, mi familia, mi madre, mis antepasados pasaron por pobreza. Entonces, cuando fui gestado en el vientre de mi madre, una de las cosas que se fluyó del vientre de mi madre hacia mi vida es la pobreza. Y llegó el momento en que uno conoce las cosas del Señor y sabe que tiene que arrancar eso que fue sembrado. Eso tiene que ver con iniquidad. Por eso Rubén puede ser cualquier persona de lo que me está escuchando en esta noche. Cualquiera. Hay en Malabrigo, en San Lorenzo. Puede ser cualquier persona. Rubén es la persona que hoy entiende dónde está la raíz de su debilidad. ¿Sabe? Esa debilidad con la que usted lucha, usted no nació con esa debilidad. Esa debilidad fue incorporada. Cuando yo entiendo que algo fue incorporado, y escucha esto, cuando yo entiendo que algo fue incorporado, yo entiendo que así como fue incorporado puede ser quitado. Rubén es la persona que hoy entiende cuál es su debilidad y trabaja para cambiarlo. ¿De qué manera, pastor? Buscando ayuda. Pudiendo hablar con personas y decirles a las personas: necesito que me ayudes. Necesito cambiar, quiero ser diferente. La persona que entiende desarrolla una valentía, sabe que tiene un propósito, que tiene un diseño, que supera sus expectativas, pero a veces la iniquidad no deja que ese diseño se haga real. Y vas a estar rodeado de promesas, rodeado de palabras proféticas, y tal vez seas como un barco que nunca sale de su muelle, que nunca zarpa hacia el mar. Eso que te impide avanzar, eso que te impide ser la persona que debes ser en este tiempo, posee una raíz. Paso por un momento de depresión. ¿De dónde viene esa depresión? Paso por momentos de angustia. ¿De dónde viene esa angustia? Paso por momentos de soledad. Paso por momentos que quiero arrancar, que quiero hacer todo. Y a veces no quiero hacer nada, no quiero arrancar. Quiero mirar a las personas con buenos ojos y decir que son buenas personas. Pero totalmente contrario. Y dudo de todo. ¿De dónde surgió todo eso? ¿Sabe? Si nosotros no podemos quitar la iniquidad, escuche esto que le voy a decir. Si nosotros no podemos quitar la iniquidad, en algún momento podemos cometer el error de Rubén. Y se pierde. Por eso cuando Rubén entiende su debilidad, trabaja y tiene el valor de decirle: necesito cambiar. Cuando eso pase, búscate una persona madura en la fe, no te busque cualquier persona. Cuando quieras confiarle algo a alguien,
para que esa persona te ayude. Búscate una persona que sea madura en la fe. No te busques un iniciado en la fe, un pelele en la fe. Búscate una persona que tenga testimonio de ser maduro en las cosas del Señor. Porque seguramente te va a ayudar. Porque seguramente si llegó a estado de madurez es porque pudo vencer y es la forma en que tienes que salir. Si no sales de ese lugar, es una trampa que cuando se cierra te va a pasar una mala factura. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras debilidades. ¿Con qué peleas? Hazte esa pregunta. Hazte esta pregunta de forma personal. ¿Con qué peleas? ¿Con qué luchas? ¿Luchas con el enojo? ¿Peleas con el enojo? Hay una raíz. Con el rencor, con depresión, con envidia, con la duda, con adicciones. Nosotros fuimos gestados en esos ambientes. Esto es lo que me cuesta superar, pastor. No puedo. Ay, siento que no puedo, siento que me desmorono. Muchas veces me dicen así. Bien, tienes una raíz operando. Hay una raíz que todavía no ha sido desarraigada y está operando. Y mientras esa raíz siga en ese lugar, esa raíz te va a seguir, va a seguir pasando, y te va a seguir pasando una factura incorrecta. Nosotros fuimos gestados en esos malos ambientes. Vimos lo que producen esos malos ambientes. Y hoy nosotros debemos preguntarnos si queremos repetir esos errores. Si no sana la iniquidad, y escuche esto, si usted no sana la iniquidad, va a terminar repitiendo el mal ciclo que vio en su familia. Si no sanas la iniquidad, vas a repetir el mal ciclo en tu propia vida, que ya lo viste antes en tu familia. Por eso es un peligro el no entender lo primero de Rubén. ¿Dónde fuiste gestado? Entonces nosotros tenemos que decirnos y tenemos que preguntar y hacer un análisis. ¿Cómo fue el embarazo de mamá? ¿Qué vivió mamá? ¿Qué tuvo que enfrentar mamá? A veces es fácil echarle la culpa a los demás. A veces uno le echa la culpa a los demás y bueno, ahí está, le echa la culpa a alguien. No. No estuviste en ese lugar donde estuvo mamá. Pero hoy luchas con todo eso, problemas internos. Esta cuarentena es como un gran vientre. Un vientre donde Dios está sanando el corazón de la iglesia. A través de ese cordón umbilical en lo espiritual, Dios está sanando, porque hay una gestación que Dios está provocando en esta cuarentena que incluye tu vida. Cuando Rubén pierde su primogenitura, Rubén va a entender a lo largo del tiempo lo que pasó. ¿Sabe que Rubén mucho más adelante va a tener que tomar una decisión? Sin ser el primogénito, va a tener que tomar una decisión. Sin tener la bendición de la primogenitura. ¿Se acuerda cuando quisieron vender a José? ¿Se acuerda quién es el que lo salvó a José? Porque los hermanos querían matar a José. ¿Sabe quién defiende a José? Rubén. Cuando Rubén tiene esa actitud, ¿sabe de quién era hijo José? De Raquel, de la esposa amada de Jacob. Entonces Rubén va a tener una acción totalmente diferente. Muestra cuando leo esa parte de la historia es que ese hombre pudo pedirle perdón a Dios por su error.
Por eso es que Rubén tiene otra parte, vamos a ver mucho más adelante, que es la personalidad que cuida, que protege, cuando se sana la iniquidad. Nosotros hoy, el punto que nosotros tenemos que ver es lo que Rubén nos diría a nosotros si estaría con nosotros. Rubén nos diría a nosotros: no cargues el dolor del pasado. Lo primero que tiene la casa de Rubén es una autoexaminación hacia nosotros mismos. ¿Qué dolores al día de hoy cargamos en nosotros? ¿Qué reproches al día de hoy cargamos en nosotros? ¿Qué frustración al día de hoy cargamos en nosotros? ¿Cargamos engaño? ¿Fue mamá engañada durante el embarazo? Seguramente eso se cargó sobre tu vida. ¿Fue mamá despreciada durante el embarazo? Seguramente eso pasó hacia tu vida. Por eso a veces cuesta materializar algo real, porque la carga espiritual que se lleva es tan fuerte que en lugar de materializar lo bueno, materializamos lo malo. En lugar de atraer, alejamos. En lugar de unir, rompemos. La primera enseñanza que tiene la casa de Rubén tiene que ver con examinarnos en lo que fue sembrado sobre nosotros. Cierra tus ojos por un momento. Ciérralos. Dios en esta cuarentena está tratando con el corazón de Rubén, con el corazón de la iglesia. Porque Dios sabe que el corazón de Rubén tiene un diseño, tiene un propósito eterno. El corazón de Rubén fue redimido en la cruz. Por eso que a través de la sangre nosotros podemos tomar la sangre de Jesús, aplicarla al corazón, ir a las profundidades en nuestra gestación y ver el lugar donde se cargó lo malo sobre nosotros. Mantente con tus ojos cerrados y escucha esta adoración. Porque mientras escuchas esta adoración, mientras escuchas esta adoración, el Espíritu va a comenzar a obrar muy profundamente. La casa de Rubén tiene que ver con una libertad muy fuerte. Y Dios está llevando en esta cuarentena a la iglesia a entrar en una etapa de libertad muy fuerte. Y eso es lo que Dios está haciendo. Así que declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu de Dios comienza a llevarte, a mostrarte donde fue cargado tu espíritu. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Tú eres santo, Señor. Adóralo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Cara a cara, Señor, para poder ser libre. Cara a cara, Señor, para que todo nuestro ser sea libre en esta noche. Con el gran yo soy, Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. En esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, comienza a llevar a tu pueblo exactamente hacia ese lugar. Trasládalo en el Espíritu, para que ellos puedan ver exactamente, Señor, con todas aquellas cosas en que ellos fueron gestados. Y te pido, Señor, que les dé la fortaleza para poder proclamar una palabra de bendición y crecimiento en este tiempo, Señor. Que puedan salir de los diseños de muerte, de enfermedad, de pobreza. Que puedan salir de los diseños de las tinieblas, lo que las tinieblas están programando, Padre. Toda mentira en el nombre de Jesús. Toda maquinación en el nombre de Jesús. Te pido en esta noche, Señor, que comiences a traer una luz de revelación profunda en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, alumbra el corazón de tus hijos, alumbra el corazón de tus tomado de la mano y que desea vivir un tiempo totalmente diferente. Yo declaro, Señor, que en los tiempos de libertad que traes y de sanidad van a provocar, Señor, la manifestación sobrenatural de tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres santo, Señor. Te doy gracias, Señor. Te voy a dejar un ejercicio, porque tal vez esto no lo podemos hacer. Si estaríamos en un servicio, lo haríamos de una forma diferente. Pero te voy a dejar un ejercicio para esta noche, para que comience tu semana de una forma diferente. Quiero que pienses en un momento en el vientre de tu madre. Quiero que te pongas a recordar aquellas cosas que tal vez en algún momento o alguien te lo contó. Sentiste, supiste por lo que mamá pasó. Esas son parte de tus raíces en la iniquidad. ¿Por qué pasó mamá? ¿Pasó por el odio? Ahora entiende por qué uno lucha con esa raíz al día de hoy acá, siendo grande. ¿Pasó mamá por maltrato? Ahora entiende por qué tienes ese carácter agresivo. Que te lleva a lastimar inclusive a las personas que más amas. ¿Pasaba mamá por pobreza, por engaños? ¿Fuiste gestado ahí? Eso es algo que vas a tener que examinar de forma personal. Vas a tener que mirarlo. Y cuando comiences a encontrar cada punto, sobre eso que comiences a encontrar, pídele perdón. Y perdona. Tal vez para algunos esto puede ser insignificante, pero el mundo espiritual registra y toma y lo vuelve real. Aprende de Rubén y sal de todo aquello que a través del seno materno, que es malo, fue incrustado sobre tu vida. Ese es el mensaje que tengo en esta noche para vos. Vuélvete una persona de reino, de fe, un creyente diferente todos los días, aprendiendo de esto. El primer desafío que tiene la casa de Rubén es identificar aquello que fue sembrado, que es malo y que fue sembrado, y quitarlo. Así que esa es tu tarea. Que el reino de los cielos sea sobre tu vida. Que la paz del Eterno te acompañe. Que la revelación del cielo venga y que el Espíritu te abra los ojos para poder comprender la eternidad, para poder comprender lo que sucedió y el Señor te dé palabras de bendición y de libertad. Yo declaro que en esta cuarentena la iglesia que va a emerger y que va a salir es una iglesia que aprendió a mirar hacia adentro y aprendió a ser libre. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la sombra del Espíritu de Dios te guía a las profundidades eternas.
Nos vemos el miércoles para continuar hablando, seguir hablando de la mentalidad del reino. Gracias. Sea la bendición sobre tu vida. Amén.